En lo más profundo del universo, más allá de lo que los telescopios convencionales pueden captar con claridad, existe una región que durante décadas fue considerada simplemente como otra zona silenciosa del cosmos. No tenía nombre popular, no aparecía en documentales y no despertaba ningún interés especial entre el público. Para la mayoría de las personas, el cielo era solo un espectáculo de estrellas lejanas, hermosas pero indiferentes. Sin embargo, para un pequeño grupo de científicos dedicados a escuchar el universo en lugar de mirarlo, aquella región escondía algo diferente, algo que no encajaba. Todo comenzó con una anomalía casi imperceptible. No fue una explosión brillante ni una señal fuerte y evidente. Fue de hecho lo contrario. Una frecuencia débil, constante, que parecía perderse entre el ruido cósmico. En un principio, los sistemas automáticos la clasificaron como interferencia, algo común cuando se trabaja con instrumentos extremadamente sensibles. Pero hubo un detalle que llamó la atención de uno de los investigadores. La señal no desaparecía. Seguía ahí, repitiéndose, como si insistiera en ser escuchada. Lo que hace especial a esta señal no es solo su persistencia, sino su comportamiento. Las señales naturales del universo suelen ser caóticas o siguen patrones bien conocidos. Pulsos de estrellas de neutrones, emisiones de radio de galaxias, ruido térmico del espacio. Esta señal no encajaba en ninguna de esas categorías. No era aleatoria, pero tampoco seguía un patrón astronómico reconocido. Era ordenada, demasiado ordenada. Con el paso de los días, los científicos comenzaron a aislarla, filtraron el ruido, ajustaron los instrumentos y enfocaron toda su atención en esa frecuencia. Lo que encontraron fue inquietante. La señal estaba estructurada en secuencias repetitivas. No eran simples pulsos, sino bloques organizados, como si cada fragmento tuviera una posición exacta dentro de un conjunto mayor. Era como observar un lenguaje sin entenderlo, pero sabiendo que estaba ahí. La emoción inicial se mezcló rápidamente con preocupación. En la historia de la exploración espacial ha habido muchas falsas alarmas, señales que parecían artificiales, pero que luego se explicaban por fenómenos naturales o incluso por interferencias humanas. Sin embargo, esta vez era diferente. La señal no coincidía con ninguna fuente conocida en la Tierra. No provenía de satélites, ni de estaciones terrestres, ni de errores técnicos. Venía de fuera, mucho más allá. Los cálculos de triangulación comenzaron a dar resultados sorprendentes. La fuente parecía originarse en una región del espacio profundo donde no se conocían sistemas estelares activos capaces de producir ese tipo de emisión. Era como si alguien estuviera transmitiendo desde un lugar donde, según todo lo que sabemos, no debería haber nadie. A medida que se acumulaban los datos, el equipo decidió compartir la información con otros centros de investigación. La confirmación llegó pronto. Diferentes observatorios, ubicados en distintas partes del mundo, estaban detectando exactamente la misma señal. No era un error local, no era una coincidencia, era real. Entonces ocurrió algo aún más extraño. Al analizar la señal con mayor profundidad, utilizando algoritmos avanzados, se descubrió que las secuencias no solo se repetían, sino que contenían variaciones internas que parecían seguir una lógica, como si dentro de la repetición hubiera un mensaje en evolución. Esto llevó a una hipótesis inquietante. La señal no solo era artificial, sino que podría estar diseñada para ser entendida. Imaginar que una inteligencia desconocida hubiera creado una señal con intención comunicativa cambió completamente la naturaleza del descubrimiento. Ya no se trataba de un fenómeno curioso, sino de algo potencialmente histórico o peligroso. Los patrones dentro de la señal comenzaron a compararse con estructuras matemáticas universales, números primos, secuencias binarias, proporciones geométricas. Y, sorprendentemente, algunos de estos elementos parecían estar presentes. No de forma obvia, pero sí lo suficiente como para sugerir que quien la creó tenía conocimiento de conceptos fundamentales que cualquier inteligencia avanzada podría compartir. Esto generó una pregunta que nadie podía ignorar.
Si la señal estaba diseñada para ser comprendida, ¿significaba eso que estaba dirigida a alguien? ¿A nosotros? El origen misterioso de la señal no solo radicaba en su ubicación, sino en su intención aparente. Porque una cosa es detectar una anomalía, y otra muy distinta es encontrar algo que parece haber sido creado con propósito, algo que de alguna manera parece estar esperando una respuesta. Con el paso del tiempo, el análisis reveló otro detalle inquietante. La intensidad de la señal variaba de forma sutil, como si estuviera ajustándose. No era una emisión estática, era dinámica. Cambiaba ligeramente como si reaccionara o como si intentara mejorar su claridad. Algunos científicos comenzaron a especular que tal vez la señal llevaba mucho tiempo viajando por el espacio y que lo que estábamos recibiendo era un eco del pasado. Pero otros no estaban convencidos. Señalaban que ciertas características parecían demasiado precisas, demasiado actualizadas, como si la fuente estuviera activa en el presente. La posibilidad de que alguien, en algún lugar del universo, estuviera transmitiendo activamente en ese mismo momento cambió la percepción del hallazgo de forma radical. Ya no se trataba de un misterio científico, era una incógnita existencial. La comunidad científica se dividió. Algunos pedían cautela, insistiendo en que aún no había pruebas definitivas de origen inteligente, pero otros no podían ignorar la evidencia acumulada. La estructura, la repetición, las variaciones internas, todo apuntaba a algo que iba más allá de los procesos naturales conocidos. Mientras tanto, la señal seguía ahí, constante, inmutable en su presencia, pero cambiante en sus detalles, como un susurro persistente en medio del silencio cósmico. Lo más desconcertante de todo era la sensación que generaba en quienes la estudiaban. No era solo un fenómeno técnico. Muchos describían una extraña intuición, como si estuvieran al borde de comprender algo enorme, algo que cambiaría para siempre nuestra visión del universo. El origen de la señal seguía siendo un enigma, pero su existencia ya no podía ser ignorada. Había algo ahí afuera en la inmensidad del espacio que no solo emitía una señal, sino que parecía hacerlo con intención. Y esa intención, aunque aún incomprensible, era lo que realmente inquietaba a todos. Porque en un universo donde siempre nos hemos preguntado si estamos solos, encontrar algo que sugiere lo contrario no solo responde a la pregunta, la transforma en algo mucho más profundo y perturbador. Porque si esa señal tiene un origen inteligente, entonces significa que no somos los únicos que miran al cielo. Y quizás, desde mucho antes de que nosotros empezáramos a escuchar, alguien ya nos estaba observando en silencio, esperando el momento exacto en que finalmente notáramos su presencia.